El 22 de abril de 1942, a las 9:17 de la mañana, el teniente comandante Edward O'Hare atravesó las puertas delanteras de la fábrica de Grumman Aircraft Engineering Corporation en Bethpage, Nueva York, llevando información que cambiaría cómo Estados Unidos peleaba la Guerra del Pacífico. O'Hare tenía 27 años, 7 derribos confirmados, y llevaba la medalla de honor alrededor del cuello. El presidente se la había prendido el día anterior, pero O'Hare no estaba allí para una gira publicitaria. Estaba allí porque los pilotos estadounidenses estaban muriendo en aviones que no podían igualar al Cero japonés, y la Marina necesitaba respuestas rápido. El ingeniero que lo esperaba era William Schwendler, diseñador en jefe de Grumman, de 38 años y con 15 años diseñando aviones navales. Schwendler había estado trabajando en un reemplazo para el F-4F Wildcat desde 1941. El contrato había sido firmado el 30 de junio de 1941, 6 meses antes de Pearl Harbor. El prototipo estaba programado para volar en 2 meses, pero el diseño no estaba terminado, y Schwendler sabía que tenía que ser perfecto, porque el caza actual, el Wildcat, estaba haciendo que los pilotos murieran. El Wildcat era más lento que el Cero, 318 millas por hora de velocidad máxima contra 350 para el Cero. El Wildcat no podía trepar tan rápido. El Wildcat no podía girar con el Cero, ni siquiera cerca. En una pelea de giros horizontal, el Cero podía completar un círculo completo en aproximadamente la mitad del tiempo que un Wildcat necesitaba. Esa diferencia significaba muerte. La doctrina estadounidense decía que los pilotos de Wildcat nunca debían girar con un Cero, nunca intentar superarlos en maniobras, usar velocidad, usar altitud, lanzarse en picada, disparar, subir, golpear y huir, no quedar atrapado en una pelea de giros. Pero el Wildcat no era lo suficientemente rápido para ejecutar confiablemente esa doctrina. Los Ceros podían alcanzar a los Wildcats en una subida. Los Ceros podían seguir a los Wildcats a través de picadas. La brecha de rendimiento era demasiado estrecha. Los pilotos estadounidenses eran forzados a peleas de giros que no podían ganar, y morían. La Marina había perdido 42 Wildcats en los primeros 4 meses de la guerra. La mayoría fueron derribados en situaciones donde mejor rendimiento los habría salvado. El manual de entrenamiento decía que el problema era error del piloto. Los oficiales tácticos decían que estos pilotos no estaban siguiendo la doctrina, pero O'Hare sabía mejor. El problema no eran los pilotos, era el avión. El Wildcat era un buen avión para 1941, pero esto era 1942, y los japoneses habían estado volando el Cero en combate desde 1940. Habían tenido 2 años para perfeccionar sus tácticas, sabían exactamente cómo explotar las limitaciones del Wildcat, y los pilotos estadounidenses estaban pagando el precio. O'Hare había mencionado esto a la oficina de aeronáutica 2 semanas antes. La oficina escuchó porque O'Hare tenía credibilidad. El 20 de febrero de 1942, O'Hare había defendido por sí solo al portaaviones Lexington contra 9 bombarderos japoneses. Derribó 5 de ellos en menos de 5 minutos, gastando solo 60 rondas de munición calibre .50. Fue la demostración más espectacular de artillería aérea que la Marina había visto jamás. La medalla de honor siguió, pero más importante, O'Hare había sobrevivido 14 misiones de combate volando el Wildcat. Conocía el avión por dentro y por fuera. Sabía qué funcionaba y qué no. Y sabía qué necesitaban los pilotos estadounidenses para sobrevivir. Así que la oficina de aeronáutica envió a O'Hare a Grumman con una misión simple. Dile a los ingenieros todo. ¿Qué podía hacer el Cero? ¿Qué no podía hacer el Wildcat? ¿Qué necesitaban los pilotos estadounidenses en el próximo caza? No te contengas. No lo endulces. Las vidas dependían de hacer esto bien. O'Hare pasó 4 horas con Schwendler y el equipo de diseño de Grumman. Describió las tácticas del Cero en detalle. Cómo engañaban a los pilotos estadounidenses para que giraran. Cómo usaban su tasa de subida superior para mantener ventaja de altitud. Cómo usaban su rango excepcional para extender el combate profundamente en el espacio aéreo estadounidense. Describió las deficiencias del Wildcat, los controles lentos, la potencia inadecuada, el tren de aterrizaje estrecho que hacía peligrosas las operaciones de portaaviones, el tren de aterrizaje de manivela manual
que dejaba vulnerables a los pilotos durante el acercamiento. La pobre visibilidad desde la cabina que dificultaba detectar amenazas. Pero O'Hare también describió que funcionaba. El Wildcat era resistente. Podía absorber daño que destruiría un Zero. Tenía 6 ametralladoras calibre .50 con buena capacidad de munición. Tenía protección de blindaje para el piloto y tanques de combustible autosellantes. Los pilotos estadounidenses podían cometer errores y sobrevivir. Los pilotos japoneses, no. Una buena ráfaga de las armas del Wildcat usualmente significaba un Zero muerto. El problema era ponerse en posición para disparar esa ráfaga. Eso requería mejor rendimiento, más velocidad, más potencia, mejor tasa de subida, mejor visibilidad, manejo más fácil. Schwendler tomó notas, muchas notas. Hizo preguntas específicas sobre ángulos de visibilidad, respuesta de controles, entrega de potencia del motor, características de aterrizaje. Quería detalles, números, mediciones, descripciones exactas de situaciones de combate. O'Hare proporcionó todo lo que podía recordar. El primer piloto que O'Hare conoció que murió peleando contra Zeros en un Wildcat fue el teniente James Gray, el 21 de febrero de 1942. Gray era parte del Grupo Aéreo Lexington, experimentado. Había volado 30 misiones. Cuidadoso, disciplinado. Volaba según el manual y nunca tomaba riesgos innecesarios. El 21 de febrero, la división de Gray interceptó 4 Zeros a 8.000 pies cerca de Rabaul. Gray siguió la doctrina. Se lanzó en picada desde altitud, acumuló velocidad, tomó un disparo de deflexión al Zero rezagado, luego intentó subir de nuevo, pero su Wildcat no tenía suficiente potencia. La subida fue demasiado lenta. Uno de los otros Zeros invirtió el curso, se lanzó sobre Gray desde arriba y lo derribó antes de que pudiera alcanzar altitud segura. El compañero de ala de Gray lo vio suceder. Dijo que Gray hizo todo bien. La táctica fue correcta. La ejecución fue impecable. El avión simplemente no era lo suficientemente rápido. Para abril de 1942, O'Hare había visto morir a 17 pilotos. El problema no era que los pilotos estadounidenses no supieran qué hacer, sabían. Cada briefing lo enfatizaba, cada vuelo de entrenamiento lo practicaba. Nunca gires con un Zero, usa velocidad, usa altitud, golpea y huye. La doctrina era clara. El problema era que el combate no seguía la doctrina. William Schwendler había estado diseñando aviones navales desde 1927. Tenía 41 años. Era graduado de la Universidad de Cornell, uno de los mejores ingenieros de aviones en Estados Unidos. Schwendler sabía que el Wildcat tenía problemas, pero lo que necesitaba eran datos de combate, información real de peleas reales contra Zeros reales. La visita de O'Hare fue diferente. O'Hare había peleado contra Zeros múltiples veces y sobrevivido. Podía describir exactamente qué sucedía en una pelea de perros, qué funcionaba, qué no, qué necesitaban los pilotos. El 22 de abril de 1942, O'Hare le dio a Schwendler esa información. La reunión duró 4 horas. Schwendler tomó 18 páginas de notas. Schwendler preguntó qué necesitaba el Wildcat para ser competitivo. O'Hare dijo: poder, mucho poder. Suficiente para trepar más rápido que un Zero por encima de 10.000 pies. Suficiente para superar en velocidad a un Zero en vuelo nivelado en todas las altitudes. El motor Wright R1820 Cyclone del Wildcat producía 1.200 caballos de fuerza. Eso no era suficiente. El nuevo caza necesitaba al menos 2.000 caballos de fuerza, preferiblemente más. Schwendler dijo que el motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp producía 2.000 caballos de fuerza. Ya estaba siendo usado en el Vought F4U Corsair. ¿Podía Grumman usarlo en el F6F? O'Hare dijo sí, absolutamente. Lo que fuera necesario para obtener más potencia, toda la guerra aérea del Pacífico dependía de tener un caza que pudiera igualar o exceder el rendimiento del Zero. Todo lo demás era secundario. 4 días después, el 26 de abril de 1942, la Oficina de Aeronáutica envió a Grumman una directiva: instalar el motor Pratt & Whitney R2800 Double Wasp en el segundo prototipo XF6F, rediseñar la estructura del fuselaje para manejar la potencia adicional, montar la cabina más alta en el fuselaje para visibilidad mejorada,
instalar tren de aterrizaje hidráulico, agregar la protección de blindaje que la estructura pudiera soportar, construirlo lo más rápido posible. La Marina necesitaba este caza en combate para mediados de 1943 a más tardar. El equipo de Schwendler trabajó las 24 horas. El segundo prototipo, designado XF-6F3, fue completamente rediseñado en 8 semanas. El 30 de julio de 1942, el piloto de pruebas Robert Hall llevó al XF-6F3 en su primer vuelo. Hall voló el XF-6F3 durante 45 minutos. Cuando aterrizó, le dijo a Schwendler que el avión era sobresaliente. Se sentía como un Wildcat con el doble de potencia. Los controles eran responsivos. La visibilidad era excelente. Las características de aterrizaje eran buenas. Este era el caza que la Marina necesitaba. El 3 de octubre de 1942, el primer F-6F3 de producción hizo su primer vuelo. La Marina lo aceptó. En enero de 1943, la producción se aceleró rápido. 12 aviones en el último trimestre de 1942, 128 en el primer trimestre de 1943, 130 solo en abril. Para el verano de 1943, Grumman estaba produciendo 500 Hellcats por mes. La fábrica funcionaba las 24 horas del día, 7 días a la semana. El primer escuadrón Hellcat en recibir aviones fue el Escuadrón de Caza 9, basado en la Estación Aérea Naval Norfolk, Virginia. Recibieron sus primeros F-6F3 en enero de 1943. El teniente comandante Philip Torrey era el comandante del escuadrón. Cuando vio el Hellcat por primera vez, no podía creer que fuera del mismo fabricante. El Hellcat era más grande que el Wildcat, pero el Hellcat era más rápido. 380 millas por hora de velocidad máxima a 17.300 pies contra 318 para el Wildcat. El Hellcat subía más rápido, 3.500 pies por minuto contra 2.300. El Hellcat tenía mejor alcance, 1.040 millas con tanque ventral contra 950 para el Wildcat. El objetivo era la isla Marcus, una pequeña base japonesa a 850 millas al noroeste de la isla Wake. A las 4:15 de la mañana del 31 de agosto, los aviones comenzaron a lanzarse desde los portaaviones. Llegaron a las 5:50 de la mañana, justo cuando el sol se elevaba sobre el Pacífico. El ataque fue un éxito completo. Más importante, el Hellcat había probado su valía en combate. La verdadera prueba llegó el 4 de diciembre de 1943 en Kwajalein Atoll, en las Islas Marshall. 91 Hellcats de 3 portaaviones se encontraron con 50 Ceros defendiendo el atolón. Los Ceros atacaron agresivamente usando tácticas que habían devastado a los Wildcats durante 2 años. Pero esta vez esas tácticas no funcionaron. Los Hellcats eran más rápidos, subían mejor, tenían más potencia. La batalla duró 37 minutos. Los Hellcats derribaron 28 Ceros, solo se perdieron 2 Hellcats. La proporción de derribos fue de 14-1. El 19 de junio de 1944, la batalla del Mar de Filipinas se convirtió en el momento definitorio para el Hellcat. 15 portaaviones estadounidenses con 480 Hellcats enfrentaron 9 portaaviones japoneses con 370 aviones, principalmente Ceros. Los Hellcats interceptaron cada ataque. Para el final del día, los japoneses habían perdido 240 aviones de portaaviones. Las pérdidas estadounidenses fueron 29 aviones, la mayoría por fuego antiaéreo. Los pilotos Hellcat lo llamaron el gran tiro al pavo de las Marianas. Fue la batalla aérea más desigual en la historia naval. La proporción de derribos del día fue aproximadamente de 13-1. Lo que ni O'Hare ni Schwendler se dieron cuenta fue que esos cambios revertirían la guerra aérea en el Pacífico en 6 meses. El 26 de noviembre de 1943, el teniente comandante Edward O'Hare despegó en una misión de patrulla aérea de combate nocturna a bordo de un Hellcat desde el portaaviones Enterprise. Durante el combate, el Hellcat de O'Hare desapareció. Los mensajes de radio quedaron sin respuesta. Los aviones de búsqueda no encontraron nada. O'Hare fue declarado desaparecido en acción, presuntamente muerto. Tenía 30 años. En 1949, el aeropuerto Orchard Field de Chicago fue renombrado Aeropuerto Internacional O'Hare en su honor. Para noviembre de 1945, cuando terminó la producción del Hellcat,
Grumman había construido 12.275 aviones. El Hellcat logró una proporción de derribos de 19-1 contra aviones japoneses. El 75% de todas las victorias aéreas de la Marina y el Cuerpo de Marines en el Pacífico fueron obtenidas por pilotos de Hellcat. 306 pilotos se convirtieron en ases volando Hellcats, más que cualquier otro caza estadounidense. Solo 270 Hellcats se perdieron en combate aire-aire durante toda la guerra. Así es como realmente ocurre la innovación en la guerra, no a través de comités de ingeniería o procesos burocráticos, sino a través de veteranos de combate que sobreviven lo suficiente para explicar qué funciona, encontrándose con ingenieros que escuchan e implementan cambios lo suficientemente rápido para importar, y comandantes que confían en ambos grupos lo suficiente para autorizar modificaciones de diseño radicales basadas en datos limitados, porque las vidas dependen de hacerlo bien.